Madre mía, Belén Esteban, con esa visita bomba al hormiguero, que yo creo que fue un poco por cuestiones de audiencia, ¿verdad? Porque la propia audiencia del hormiguero, los espectadores se rebelaron contra su presencia y creo que no fueron los únicos, porque también se vieron caras largas, en este caso de Tamara Falcó. Belén Esteban se estrenaba con diferentes pullas, tanto a Pablo Motos como a Telecinco. Ella perdona, pero no olvida, en una entrevista que a mí personalmente me pareció pescado congelado. Vamos a analizarlo todo. Yo tengo también un poco en la nariz de que este programa no fue en directo ayer. Cosa que me sorprende porque ahora lo veremos. Pablo Motos dijo unas cosas que entiendo que se podrían haber cortado de un día para otro y es un poco lo que me escama. En cualquier caso, sí, ha tenido un éxito de audiencia. Es verdad que no estaba la revuelta y tampoco ha sido el récord del hormiguero, también hay que decirlo. Empezamos. Bien, vamos a empezar por orden cronológico. Ayer, por cosas que dijo Belén Esteban, me dio un poco la referencia de que el programa se grabó ayer, el miércoles. Sin embargo, nos encontramos con el speech de Pablo Motos diciendo que su familia en este sentido estaba incomunicada. Él es natural de Requena, uno de los pueblos de Valencia afectados. De hecho, él está también preocupado porque parece que habría, las consecuencias de la Dana habrían traído también destrozos en varias de sus propiedades. Que digo que me sorprendió bastante porque también hizo un llamamiento para una persona allegada a él que todavía no había aparecido. Esto es una desgracia. Hay que continuar un poco con los vídeos. Yo estoy tratando de ayudar un poco de manera interna desde mi posición. Y bueno, pues si queréis más información sobre la Dana, yo os recomiendo que os vayáis a mi cuenta de Twitter porque ahí estoy compartiendo cosas dentro de todo esto. Entre ellas que, por ejemplo, la compañera de Nocturna ya lanzó un comunicado de que se encuentra bien dentro de lo que cabe, y otra streamer, Luisa Garrido, en este sentido pues también la habían matado en redes, está sana y salva y apenas ha tenido destrozos en su casa. Vamos con esto. Bien, primera en la frente, que llamó bastante la atención, Belén Esteban, le dice Pablo Motos, ¿cómo? Es que no habías venido antes, es que tú antes estabas en otra cadena, tal, y le dice Belén Esteban, primero porque no me has invitado, y luego lo de la otra cadena es un poco pamema, porque aquí has invitado a Paz Padilla. De verdad que con Paz Padilla yo realmente creo que no les ha hecho nada tan malísimo para coger esta obsesión con ella, Te puede caer mejor, te puede caer peor, pero ya vale, ya vale por parte de todos los que formaron Sálvame, que lo único que hizo ella fue irse. Ya está, es que telita, es que ya han pasado como 3 años y siguen y siguen y siguen. Yo no lo entendí, Luego el resto de la entrevista, pues porque versó pues por lo de siempre, porque Belén Esteban ahí tampoco iba exactamente a promocionar nada. Porque sí, Pablo le preguntó obviedades, que yo, no esperaba una entrevista de corazón, ni mucho menos, pero es que el personaje tampoco había mucho más por donde rascar, Ahora sí voy a comentar alguna anécdota que me ha llamado la atención, pero por lo demás, promoción de TEN, ¿cuáles son tus verdaderos amigos? Pues María Patiño, en fin, el discurso de siempre, un poco quienes seguimos esto, pues ya lo conocemos. Dardo también, a los jesulines, sí, yo antes me enfadaba y los paparazzi venían, por cierto, telita, el dardo que mandó ayer Belén Esteban a Paparazzi X, lo vamos a decir, porque lo que comentó fue fuerte, no, lo siguiente, y aquí sí me tengo que poner del lado de Belén Esteban. Pues toda la entrevista versó un poco sobre su figura, habló de Andrea Janeiro, habló del Miguel, habló hasta de sus sobrinos con nombres, que yo lo flipo un poco. Quiero decir, al final, si ella quiere demostrar que es un poquito más que eso,
pues oye, es que todo el rato el Miguel que está ahí, el Miguel me prohíbe esto, el Miguel lo otro, mi hija que con el sudor de mi frente le he podido dar la mejor formación y la he aprovechado. Bueno, una formación, yo lo he comentado varias veces, pero bueno, esto supongo yo que es ignorancia o simplemente pues un cambio de planes. Pero la carrera que estudió la hija de Belén Esteban es una FP, que se puede estudiar aquí perfectamente. Pero bueno, que si la quería mandar al extranjero por lo que fuese, vale. Pues que claro, luego le echaba la culpa a Jesulín. En fin, que ya digo que la entrevista no dio para mucho, hasta llegar a la confesión de las adicciones. Es verdad que Belén Esteban no ha querido hablar de este tema. Hablar de este tema, de hecho, es delito, porque estás hablando de la salud de una persona. Ella en su momento dio unas explicaciones que a mí particularmente pues no me convencieron. El tiempo le ha dado la razón en este sentido, pues que parece que está limpia de absolutamente todo, y yo me alegro en ese sentido porque creo que sí ha habido una evolución de Belén Esteban. El carácter imposible lo sigue teniendo. En algunos casos es absolutamente insoportable. Pero por lo menos hasta cierto punto estás hablando con una persona equilibrada, cosa que antes no estaba, y yo en ese sentido pues lo tengo que reconocer. Bien, Belén Esteban hizo referencia a un triste episodio que tenía que ver con un paparazzi y que hizo bastante daño a su familia con este tema de las adicciones. La imagen real no os la voy a mostrar pues por respeto, pero bueno, eran imágenes más o menos así. Belén Esteban en principio pues rebuscando en una papelera, ¿no? Bueno, pues claro, esto se grabó en Canarias, ella iba con una amiga, eran altas horas de la madrugada y parece ser que un paparazzi en este sentido la cogió. En vez de ofrecerle cualquier tipo de ayuda, no, se recreó en una cosa y dio a entender que estaba pasando otra, ¿vale? Este es un poco el nivelito. Y evidentemente eso hizo daño a su familia. No fue la única persona que lo comentó, también hubo otra persona que lo comentó, que a Belén Esteban pues no le cae bien, y creo que en ese sentido, ayer hablaban de rencores y tal, creo que jamás le va a perdonar. Y bueno, pues yo le tengo que dar la razón a Belén Esteban. Dijo que eso le afectó bastante a su familia, en concreto a su madre, que ha sido la vez que le han hecho más daño. Ni siquiera con temas de su hija. De su hija realmente nadie ha hablado mal, pero este tema lo que estás haciendo es aprovecharte de la enfermedad de una persona para vender una cosa, culpabilizarla por esa enfermedad, y desde luego, evidentemente, pues bastante asqueroso, Así que por mi parte, en ese sentido, toda la razón a Belén Esteban, y para que se vea un poco qué tipo de gentuza existe por algunos lugares. Paparazzi era el señor. Y bueno, ya como colofón en la entrevista, bueno, pues ella se dirigió a De Viernes, ¿no? Porque claro, empezó a hablar Pablo Motos de los cachés, y o sea, os hacíais polígrafos, os hacíais ricos, y dijo, no, en la última etapa no, que era un poco lo que habríamos criticado aquí en los últimos años. Los deluxe estaban prácticamente desmontados, no tenían presupuesto, siempre tiraban un poco de las mismas personas, y dice, a nosotros no nos daban presupuesto, a De Viernes sí. Y haciendo menos audiencia en este sentido que el propio Deluxe, ¿no? Y con contenidos, yo diría que incluso más fuertes que los que hemos visto por allí. No fue una puya en sí, pero evidentemente ahí se nota un poco la doble moral de Telecinco. Bien, yo tengo un poco en la nariz que esto de que Pablo Motos invitase a Belén Esteban cuando otras veces no, y parecía que de hecho Belén Esteban ha denunciado cierto veto en Antena 3 por participar en Masked Singer. Bueno, pues ¿por qué surge esto? Bueno, pues tiene que competir con David Broncano, y la desgraciada casualidad de que ha venido todo este tema de la Dana, el programa de Broncano se ha suspendido, y Pablo Motos sí, ayer logró el liderazgo,
pero es que no tenía a su rival enfrente. Entonces, bueno, pues y creo que tampoco Belén Esteban era un poco el perfil de invitada que se esperaba en El Hormiguero. En La Revuelta es otra cosa más gamberra y ahí digamos que puede ir cualquiera, y lo digo de manera positiva, que yo soy fan de La Revuelta. Pero bueno, El Hormiguero, aunque la entrevista estuvo bien, pues yo me dio un poco la impresión de que Pablo Motos no sabía qué preguntar, gente en las redes se rebelaba, como que vas a llevar a esta, se supone que allí va gente a promocionar cosas. Bueno, últimamente Belén Esteban, tengo que decir que no es el único perfil que ha llevado últimamente. He visto a gente sin oficio ni beneficio que les ha llevado ahí y no sabían ni de qué hablar. Eso sí, dando lecciones porque todos son súper expertos. ¿Qué pasó? Después estaba la tertulia con Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó. Bien, pues nada más terminar la entrevista de Belén Esteban, Tamara Falcó aparece con cara de ajo. Es verdad que Nuria Roca estaba llorando por el tema de la Dana, ella es valenciana. Es verdad que yo creo que todos estamos sobrecogidos por todo lo que estamos viendo, los datos que están llegando y cierta impotencia por no poder estar ahí para ayudar. Ese, por ejemplo, ha sido mi caso, que yo me he ofrecido voluntario, pero en este sentido la recomendación ha sido no vayas. Entonces, bueno, cada uno hace lo que puede. Yo además que estos días los tengo libres porque había pedido vacaciones, que nos íbamos de puente y todo pues se ha tenido que anular por la emergencia climática. Bueno, pues Tamara Falcó apareció con una cara, nada más terminar la entrevista de Belén Esteban. Yo creía que en un momento dado les iba a preguntar, bueno, ¿qué os ha parecido? Tal, y luego ya se metían un poco en los temas. A ver, hay aquí varios factores. Se dice que en aquella llamada que Tamara tuvo con Sálvame, Pablo Motos se puso de los nervios, que creo que se evidenció en pantalla, que era justo cuando había roto con Íñigo Onieva. Y luego también ayer salieron unas informaciones que apuntaban a que Tamara Falcó había roto todo tipo de vínculo con las amigas que le avisaron de cómo era Íñigo Onieva. Así que puede ser por eso o puede ser por Belén Esteban. La verdad, yo sí percibí caras largas y además es que El Hormiguero, que parece grandísimo, es un plató realmente pequeño en comparación con otros y yo creo que sí traspasó la pantalla un poco la tensión que se percibía. Puede ser por la Dana, puede ser por su situación personal o puede ser por Belén Esteban. Yo no sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal. Os dejo más vídeos aquí y en el canal secundario JDC y en el canal 3 JFlash Noticias. Los tenéis todos en la descripción. Gracias por estar ahí.